buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. ¿Cuál es la capacidad constructiva del país? ¿Qué situación tiene la fuerza de trabajo en este sector? ¿Qué sistemas constructivos se están utilizando y cómo se controla la calidad de las obras? A estas y otras interrogantes estaremos intentando responder esta tarde en nuestra mesa redonda. El sector de la construcción en Cuba, realidades y perspectivas, la que tengo el placer pues de estar acompañado en este programa por los compañeros arquitecta Lesbia Vázquez del Pino, viceministra de la Construcción, el también viceministro de la Construcción, ingeniero Francisco Díaz Hernández, el ingeniero Normando Herrera Hernández, viceministro de la Construcción, y el ingeniero Ramón Sergio Medina Herrera, director de Balance Constructivo del Ministerio de la Construcción. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda. Aprovecho para dar la bienvenida en el estudio al ministro de la Construcción de nuestro país, el compañero René Mesa Villafaña, a los otros viceministros, directivos, especialistas del Ministerio de la Construcción que nos están acompañando y también al secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Construcción. Hoy en la mesa redonda, el programa de la vivienda en La Habana aparece entre las principales inversiones del país en el año 2013. Más de una veintena de asentamientos muestra en Santiago de Cuba un movimiento constructivo como no se veía desde antes de los años más difíciles de periodo especial en Cuba. En el programa se están utilizando varios sistemas constructivos. Bueno, son algunos de los materiales que ustedes verán a lo largo del programa, pero antes de entrar en materia de construcción, vámonos a las noticias del día, nuestra sección habitual con la que comenzamos la mesa redonda y por supuesto los acontecimientos alrededor de Siria centran la atención hoy del mundo y también de las noticias. Noticias del día en la mesa redonda. El gobierno sirio le entregó a Rusia nuevas pruebas del uso de armas químicas por parte de grupos armados en la nación árabe. Mientras se reunían las autoridades de Rusia y Siria, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad debatían un proyecto de resolución sobre el tema. El reto de estos encuentros está en la exclusión del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas que permite el uso de la fuerza. Ellos son los diplomáticos llamados P5. Están en Nueva York con la tarea de discutir sobre la destrucción del arsenal químico sirio. Durante el encuentro que ya lleva 2 días, el embajador de Rusia ante la ONU expresó las expectativas de su país. Estas, a su vez, se hacen eco de la petición que el pasado martes les hiciera el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a los líderes del P5 a adoptar rápidamente lo acordado entre Rusia y Estados Unidos. Estamos haciendo una cosa muy importante. Originamos una propuesta muy importante y esperamos que se vaya a aplicar sin ninguna interferencia. Mientras la jurista suiza Carla Del Ponte, miembro de la Comisión Independiente de Investigación sobre Siria, declaró que la oposición usó gas sarín. Durante nuestra investigación sobre crímenes contra la humanidad hemos recopilado declaraciones de testigos presenciales que confirman el uso de algunas armas químicas, en particular el gas sarín. De acuerdo a nuestras investigaciones pudimos constatar que fue la oposición quien utilizó esas armas y no tenemos indicios que confirmen su uso por parte del gobierno sirio. Bueno, así está informando las diferentes televisoras internacionales. Mientras tanto, Rusia señalaba que tiene razones serias para pensar que el ataque químico del 21 de agosto cerca de Damasco fue una provocación, según declaró este martes el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, dando continuidad a las denuncias de Rusia sobre cómo se está tratando de orquestar una provocación y una guerra contra Siria. Las noticias que sin duda siguen pues dando un chance a la paz, pero con el peligro de guerra pendiente sobre Siria. En las próximas horas habrá que seguir los acontecimientos y los debates, sobre todo en el seno de las Naciones Unidas. Les propongo entonces entrar ya a hablar sobre el sector de la construcción en nuestro país, sus realidades y perspectivas. Revolución es construir, se dice en el lema que preside el Ministerio de la Construcción de nuestro país y sin duda para revolucionar
a Cuba, es necesario, por supuesto, cada vez construir más y mejor. Y en ese empeño están los trabajadores de la construcción. Pero ¿cuál es la capacidad constructiva que tiene actualmente nuestro país? ¿Qué indicadores nos pueden mostrar las fuerzas con que contamos en este sector? Sobre eso hablamos ahora con el ingeniero Ramón Sergio Medina Herrera, quien es el director de balance constructivo del Ministerio de la Construcción. ¿Cuáles son las capacidades constructivas del país, ingeniero? Buenas noches, estimados televidentes, radioyentes y compañeros presentes en el estudio. Las capacidades constructivas del país se integran por todas las organizaciones constructoras que se declaran por los organismos del país. Las capacidades constructivas del país se deterioraron durante la década del 90 del siglo pasado, producto del periodo especial que atravesó la economía de nuestro país, afectando fundamentalmente los equipos de construcción. Esta recuperación ha comenzado en el año 2000 y se ha ido incrementando gradualmente la capacidad en función de los esfuerzos que ha hecho el país para ir reponiendo y restableciendo capacidades que se habían perdido. El MICON comenzó a realizar el cálculo de la capacidad constructiva del país a partir del año 2010 y se ha observado un crecimiento progresivo hasta el año 2014. El comportamiento de la capacidad constructiva por organismos y organizaciones nacionales ha sido el siguiente. El MICON ha incrementado gradualmente su capacidad, al igual que el resto de los 12 organismos constructores principales del país. ¿Son esos que están en pantalla? Son los organismos que están en pantalla. Estos organismos garantizan más del 90% de la capacidad total del país. Si observamos el crecimiento por año, el Ministerio captó como capacidad constructiva total del país en el año 2010 3.289 millones. ¿De pesos estamos hablando? De millones de pesos. En el 2011 esta capacidad creció a 4.379 millones a 4.882 en el año 2012, 5.401 en el 2013 y en estos momentos estamos todavía en el proceso de cálculo de la capacidad del año próximo y la capacidad se ha incrementado hasta el momento hasta 6.052 millones de pesos. Así que en los últimos 4 años esa capacidad se ha duplicado prácticamente. Se ha duplicado. Hay que aclarar que esto responde precisamente a las inversiones que se están haciendo en el sector, sobre todo en el crecimiento de capacidades de ingeniería y de equipamiento, y responde también a una mejora en el cálculo que vienen haciendo los organismos. Es decir, es un proceso que iniciamos en el 2010, donde había poca experiencia, eran métodos nuevos para hacer el cálculo, y esto se ha venido asimilando, y hay que decir que ya en estos momentos los cálculos están bastante cercanos a la realidad de nuestra capacidad. Es decir, está el factor de crecimiento normal que ha orientado el país y que ha invertido el país en esto, y está también la mejor precisión en los cálculos que ha venido mejorando. Hay que decir que estas capacidades también se expresan por agrupaciones de obra o especialidades de la construcción. Es decir, nosotros tenemos calculadas las capacidades en edificaciones, en obras industriales, o montaje, construcción y montaje industrial, en ingeniería, en obras marítimas y en dragado. En todos los casos el crecimiento ha sido paulatino, existiendo algunas dificultades en el caso de las obras marítimas y de los dragados, donde actualmente el país hace un esfuerzo para realmente ir fortaleciendo el incremento de estas capacidades. En edificaciones, en obras industriales y en ingeniería el crecimiento ha sido sostenido y se mantiene dentro de los parámetros previstos de crecimiento. En cuanto a las capacidades por provincia, también calculadas desde el 2010 al 2014, hay que decir que en la generalidad de las provincias también ha ido creciendo la capacidad constructiva
en esos territorios, destacándose como territorios de mayor capacidad las provincias de La Habana como capital, Matanzas, porque incide mucho el polo turístico de Varadero y sus capacidades constructivas, Holguín con un comportamiento bastante creciente, Villa Clara y Ciego de Ávila por las inversiones que se desarrollan en la cañería norte del país. Holguín, tanto Holguín como Villa Clara y Ciego son 3 provincias turísticas. Correcto, sí. Y Santiago de Cuba, que por ser una provincia importante también ha presentado un crecimiento y son de las provincias que más pesan en toda la capacidad por territorio. A Santiago se añade todo lo que se ha venido haciendo en la recuperación después del paso del huracán Sandy ahí. Que en este último año realmente se ha reforzado y se ha incrementado la capacidad constructiva de esa provincia en función de recuperar todos los daños ocasionados por el huracán. ¿Cuántas entidades constructivas tenemos hoy en el país, ingeniero? Las capacidades se han captado en el presente por 1.334 organizaciones declaradas. Es decir, en estas 1.334 organizaciones que declaran todos los organismos, hay capacidades realmente de profesionales y alrededor de unas 303 entidades de menos fuerza y de menos capacidad, pero bueno, nosotros las captamos porque son capacidades que realmente incluso tienen empleo y se utilizan positivamente en todo el efecto de la... Lo cual hace cada vez más complejo también el papel rector del Ministerio de la Construcción en este sector, porque son varias las entidades y los organismos que participan de la construcción en el país. Sí, el trabajo de captación de las capacidades constructivas, hay que decirlo que aunque tenemos 5 años, ya realmente un intento de desarrollo de este cálculo y de captar esto, todavía se confrontan dificultades porque no todas las organizaciones de base han podido asimilar correctamente. Primero, entender la importancia de este trabajo y entender cómo aplicar correctamente los procedimientos, porque todo esto responde a una metodología, a un sistema de trabajo que nos garantice que hay una homogeneidad en el trabajo de todas las organizaciones y que podamos hacer una integración precisa a nivel de todo el país. Sí, por estas capacidades constructivas de las que estamos hablando son las capacidades constructivas estatales, porque hay otros actores ahora dentro de la economía cubana. Sí, nosotros vamos a ir soportando un crecimiento importante con las capacidades de los sectores que realmente hoy se están abriendo en el país. Hoy hay alrededor de unos 20.000 cuentapropistas que están de una forma u otra realizando actividades de la construcción. Nosotros tenemos que realmente ver cómo captamos o podemos identificar bien qué capacidades aportan esos cuentapropistas, porque muchos realizan actividades aisladas que no constituyen como tal una edificación o una construcción completa, pero hay que adecuar los métodos a captar bien esta información. Ese crecimiento casi al doble de las capacidades constructivas en el país, por ejemplo, ¿cómo se ha reflejado en la construcción en Cuba en el año 2012? Sí, hay que decir que los primeros años realmente la capacidad constructiva estuvo muy limitada con respecto a los propósitos de inversiones y de construcciones que realmente necesitaban los organismos del país y que realmente requería el país. Estaba muy por debajo de las necesidades. Muy por debajo. Hay que decir que en los años 2010 y 2011 realmente incluso no pudimos llegarle a las demandas que inicialmente presentó el país para construir. Ya en el año 2012, 2013 le hemos podido dar respuesta a esas demandas. En el caso del 2012 un poco todavía ajustado a eso, pero ya en el 2013 y 2014 debemos incluso tener posibilidades de hacer mejores combinaciones con la capacidad e incluso tener algún nivel de reserva para incorporar nuevas necesidades que requiere el país. En el año 2012 ya se lograron resultados importantes. Hay que decir que se lograron ejecutar 3.123 millones de construcción y montaje para una capacidad que en ese año estaba en los 4.000 millones, un poco más, y esto permitió incluso que varios organismos pudiesen desarrollar un poco más sus inversiones que las tenían un poco
afectada en años anteriores. En el caso específico del Ministerio de la Construcción, ¿qué aporte significó? El Ministerio de la Construcción logró terminar, cuando nosotros decimos terminar, en el año 2012 nos requerimos a obras completas que se entregan con acta y demás. Se lograron entregar 66 obras, de las cuales, bueno decirlo, en industriales constituyeron 4 obras, en el tema de educacionales se entregaron 3 obras, en la salud 17, en obras del turismo 4, de ellos 3 hoteles, en edificios no residenciales 17, en redes eléctricas 1 obra, en viales 5 obras, en otra obra de ingeniería 8, en hidráulica 1 y en hidrología 4 obras. Debemos destacar que este trabajo del Ministerio de la Construcción no es que refleje todo el esfuerzo que se está haciendo. Realmente esas son las obras totalmente terminadas en el año. Hay que decir que hay inversiones que duran más de un año. Hay inversiones que duran más de un año y que durante el año se han venido ejecutando un grupo más de obras que deben irse terminando en este año y los años próximos. ¿Cómo se está trabajando, ingeniero, en esa mejor conciliación entre el Ministerio de la Construcción, los organismos que tienen fuerzas constructoras y las necesidades de la economía del país? Sí, el propósito ha sido, desde que nosotros iniciamos el trabajo conjunto con el Ministerio de Economía y Planificación, que nosotros podamos balancear correctamente las capacidades constructivas antes de que los organismos presenten su plan económico a la dirección del país. De manera tal que cada obra o cada objetivo inversionista previamente haya sido identificado con un constructor, se haya garantizado todos los recursos y se hayan estudiado todas las verdaderas posibilidades de ejecución efectiva antes de que el organismo lo oficialice o presente como tal en el plan. Y este trabajo, hay que decir que ha ido mejorando constantemente. Ya el trabajo en el año 2014, es decir, estamos preparando en estos momentos, en 2014, se ha logrado una mejor identificación de cada obra, de cada mantenimiento constructivo que desean ejecutar los organismos con las capacidades que ellos mismos han logrado identificar y que nosotros verificamos y acomodamos mediante el balance del constructivo del país. Algo realmente imprescindible, si recordamos las últimas discusiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en el tema de las inversiones, se hablaba precisamente de dificultades con las capacidades constructivas del país o con la correcta organización de esas inversiones, y son elementos que inciden, por supuesto, en la concreción de proyectos que son importantes para sostener la economía del país, para los nuevos fondos exportables o para sustituir importaciones, y donde el elemento constructivo, por supuesto, tiene una importante responsabilidad, amén de otros que participan en la concreción de todos estos proyectos. Gracias, Sergio, por su explicación. Este viernes, el fraude sobre la mesa. Hechos recientes de fraude académico en el sistema de educación cubano han reabierto el debate sobre este tema en nuestra sociedad. ¿Es el fraude académico el único y más peligroso timo que se comete? ¿Qué causas propician el fraude? ¿Cuán permisiva es nuestra sociedad con tal acto de deshonestidad y pérdida de valores? El fraude estará sobre la mesa este viernes en un programa con la participación de periodistas e investigadores que será transmitido a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Como se señalaba en la primera intervención en esta mesa redonda, Santiago de Cuba es uno de los territorios que ha venido creciendo en su capacidad constructiva y que hoy tiene importantes inversiones en el ámbito económico y también en el ámbito social. La recuperación de las afectaciones del huracán Sandy en ese territorio oriental pues han requerido de la entrega de los constructores, no solo de Santiago de Cuba, sino incluso de otras partes del país. Uno de los centros de esa labor está en la construcción de viviendas. De lo que está pasando en Santiago de Cuba nos cuenta ahora este reporte especial para la Mesa Redonda.
Más de una veintena de asentamientos diseminados por toda la provincia muestra en Santiago de Cuba un movimiento constructivo como no se veía desde antes de los años más difíciles de periodo especial en Cuba. Se ha tenido que desarrollar un programa intenso de definición de áreas, de búsqueda de microlocalizaciones, de consulta con los organismos que deciden la aprobación de estas micros, y a partir de ahí empezar todo un gran proceso de movimiento de tierra. Hoy tenemos definido más de 42 lugares o asentamientos donde se va a construir o se está construyendo ya, y estamos trabajando por lograr hacer la mayor cantidad de viviendas posible este año, y a la vez asegurando que el año 2014 se inicie con mejores condiciones. Ya hoy estamos empleando y utilizando las tecnologías que se nos hicieron llegar por parte de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos trabajando ya en edificios BICOA, de varios edificios cimentados, varios edificios que están en estructura y que están entrando ya en la etapa de terminación, algunos de ellos. Toda la tecnología de los edificios con los moldes o formaletas de la marca Forza, que ya están 2 edificios en ejecución, y ya iniciamos el gran movimiento de tierra de la zona donde van a ir las petrocasas. La tecnología del gran panel soviético, que sigue siendo uno de nuestros puntos principales, una tecnología que dominamos totalmente. Hemos estado rehabilitando nuestras plantas para incrementar sus niveles de producción, y nos permitirá en el año entrante alcanzar cifras de alrededor de 440 viviendas de esta tecnología, además de analizar la posibilidad de que provincias vecinas que tienen bajos planes de vivienda puedan también aportar con su capacidad de transportar el sistema de las provincias más cercanas, Granma, Guantánamo, fundamentalmente. Estamos trabajando también con la tecnología Titan Steel de la empresa Cometal, que hay también un grupo de viviendas planificadas a terminar este año, y un grupo importante también que están en plan para el año que viene. El plan especial para la rehabilitación de San Pedrito, hoy estrechamente vinculado a los de los afectados por el huracán Sandy, también refleja las millonarias inversiones que se realizan en el sector de la vivienda para beneficio del pueblo. Hasta antes que llegara el ciclón Sandy, el programa iba marchando correctamente y debían haberse terminado las 300 viviendas que estaban planificadas el año. Se quedó en 292 viviendas porque no fue posible por el mes que perdimos de trabajo. En él se están empleando las tecnologías, fundamentalmente el gran panel soviético modificado, adaptado a las condiciones actuales, y también un número importante de viviendas convencional y algún número de viviendas de Cometal, de la tecnología Titan Steel. La perspectiva de este programa es que siga marcando un auge aún mayor. En el año 2013 este programa va muy bien, ya se han concluido en total 5 asentamientos que hoy están habitados totalmente por los beneficiados de este barrio de San Pedrito, y estamos trabajando en la terminación de este asentamiento que nos encontramos hoy, más un grupo más de asentamientos que tienen el inicio y desarrollo este año para empezar a terminar viviendas el año que viene. En total del programa de San Pedrito se han terminado más de 350 viviendas, y debemos terminar el año con cerca de 400 del programa ya desde que se inició en el 2011. También se realizan inversiones que contribuyan a mantener un mejor ritmo de trabajo y mayor estabilidad de los suministros de materiales para la construcción, especialmente áridos. En la cantera de los Guau se acaba ya de montar, está funcionando el primer molino de estos que instalamos, de 4 que son en total. Estamos desmantelando el segundo molino que tenía montado con tecnología alemana de más de 30 años de explotación, y se va a montar un molino chino que ya tenemos en nuestro poder, y que a lo largo de estos meses lo debemos dejar instalado y puesto ya a producir. Un molino además en la cantera de La Gloria, en el municipio de Contramaestre, que estamos trabajando también ya en el desmantelamiento, está toda la etapa de proyectos concretada. Va a trabajar ahí nuestra hermana provincia de Holguín, el Micón de Holguín, va a hacerse cargo de ese molino. Sumado a ello, estamos montando un molino en la carretera Granma, en Peñas Altas, ahí en el poblado de Aserradero, que garantizará todo el árido que necesita la carretera, fundamentalmente para el asfalto. Además de un quinto molino que ya se había montado antes del ciclón y que está en explotación y produciendo en el poblado de Chivirico. Entre diversas tipologías constructivas, la unidad y el esfuerzo de constructores y la población, ya Santiago de Cuba muestra una imagen mucho más favorable y vislumbra un futuro de trabajo que se convertirá en mayor calidad de vida para los santiagueros. En Santiago de Cuba, Dis López González, especial para la Mesa Redonda Informativa. Excelentes noticias sin dudas para los santiagueros, y se ha hablado
de tipologías constructivas. De eso estaremos abundando un poco más adelante en nuestra mesa redonda. Quiero recordarles que está disponible el teléfono 831-2484, sala 500 de Radio Rebelde, para recibir sus opiniones durante esta hora de programa acerca del tema del sector de la construcción, que es el que nos ocupa hoy en nuestra mesa redonda. Pero hablando del sector de la construcción, parte vital del trabajo de este sector está en su fuerza laboral. Y el Ministerio de la Construcción, como el organismo principal de la construcción del país, pues agrupa a una buena parte de la fuerza constructiva del país. Viceministra Lesbia, ¿en qué situación está hoy la fuerza constructiva del Ministerio de la Construcción? ¿Cuáles son las principales dificultades que están enfrentando y cómo se trabaja para resolverla y poder enfrentar estas inversiones que el país tiene? Buenas noches para todos los compañeros que nos escuchan. Bueno, Randy, hoy el Ministerio de la Construcción emplea 100.238 trabajadores. Alrededor de unos 30.000 son trabajadores de oficios específicos de la construcción, dígase albañiles, carpinteros, electricistas, plomeros, montadores, y alrededor de 25.000 son operarios de la actividad industrial del Ministerio. Estamos hablando de la producción de materiales, del cemento, de las plantas de prefabricado, de hormigón, de asfalto. De manera general podemos decir que la gestión de esta fuerza de trabajo se expresa a través del indicador productividad como indicador integrador, bastante integrador de toda esta gestión, y en los últimos 10 años el Ministerio de la Construcción ha duplicado sus valores de productividad. Hoy la productividad asciende a 1.278 pesos por trabajador mensual, y esta cifra representa el doble del salario medio, lo que quiere decir que existe una correlación positiva. La productividad ha crecido más que el salario medio. Sin duda, en este resultado tiene una incidencia importante el hecho de que el 98% de los trabajadores del organismo están acogidos a el salario, a los resultados, ¿no? Es uno de los sectores del país que más ha avanzado en ese camino. Exactamente, y en particular el 64% de estos trabajadores se abarcan en sistemas a destajo, lo que significa devengar un salario en función concretamente por la actividad que se realiza. Podemos decir que no obstante estos resultados que se muestran, existen hoy problemáticas que consideramos graves, que afectan la gestión del organismo. En este caso podemos mencionar el tema de la fluctuación y la pérdida de operarios en la construcción. Los niveles de fluctuación como promedio anual oscilan entre un 42%. Un 20% de estos se mueven entre entidades del mismo ministerio. Pasando de una entidad constructiva a otra. Exactamente. Y alrededor de un 22% sí abandonan definitivamente el sector. Esta problemática se agudiza a partir del año 2011, cuando se flexibiliza el trabajo por cuenta propia y se apertura la venta de materiales de la construcción. Y esto significa que anualmente nosotros tenemos que reponer más de 20.000 operarios, y para no ser absoluto, en la mayoría de los casos se reponen con operarios de menores habilidades y menores competencias. En función de toda esta problemática, que también incide en los problemas de organización de la fuerza de trabajo y la utilización del tiempo, se conoce de la complejidad del proceso de construcción, ¿no? En el que es necesario en un mismo momento agrupar un grupo de recursos que son importantes. Estamos hablando de trabajadores de calificaciones específicas, estamos hablando de equipos de la construcción, dígase grúas, bulldozer, cargadores, equipos de transporte, una amplia gama de materiales de la construcción, tanto de producción nacional como de importación, y todo esto requiere realmente de un proceso eficiente que va desde la planificación, la organización, el mando y el control, que no siempre funcionan integralmente y de una forma eficiente, ¿no? Para enfrentar esas dificultades que hoy tenemos, ¿cuáles pasos se han venido dando, viceministro?
Bueno, sí. Los pasos que hemos venido dando podemos agruparlos en 6 temas fundamentales. En primer lugar, se ha potenciado la utilización de la capacitación en el propio sistema del organismo a través de 21 escuelas representadas en casi todos los territorios del país, donde se logran formar más de 7.000 operarios anualmente. No solo esta capacitación abarca los operarios directos, sino también que se han diseñado cursos para los mandos medios que los prepara integralmente para dirigir los colectivos de ejecución. Han sido certificados además 442 contratistas contratistas de obra, que representan el 98% de los que existen, y otros cursos más relacionados con maestrías, diplomados, que se realizan en coordinación con el Ministerio de Educación Superior. ¿Con qué fuerza se cuenta hoy en los politécnicos, en la formación de obreros calificados para la construcción? Bueno, otro de los temas en los que se ha venido trabajando es en la participación de conjunto con el MINEC en los procesos de formación, respondiendo al lineamiento 172 de hacer corresponder la formación de la fuerza de trabajo calificada con las demandas del país y con el desarrollo de la economía. Hace varios años realmente la proporción entre técnicos medios y obreros calificados estaba invertida. Los obreros calificados representaban un 3% de la formación de técnicos medios. Hoy esta situación se ha ido transformando y tenemos más de 27.000 alumnos formándose como obreros calificados, lo que representa 5 obreros calificados por cada técnico medio, proporción que tiene que seguir mejorando. Para cumplir con este objetivo, el Ministerio de Educación implementó la experiencia de las aulas anexas. Hoy el Ministerio de la Construcción cuenta con 521 y apoya además con 516 profesionales y técnicos de la producción en labores docentes para impartir las asignaturas. Aulas anexas que están en las mismas obras de la construcción. Aulas anexas que radican en las mismas instalaciones del Ministerio, puede ser en las escuelas de capacitación o en locales de las propias empresas. Es así. Un tercer aspecto que hemos incorporado a la solución de esta problemática es la incorporación de los sancionados con libertad, con privación de libertad. Esto es una fuente más para obtener empleo, además de reintegrarlos a la sociedad, ¿no? Y esto permite, es un proceso que comienza desde la formación en oficios de la construcción, en prisiones cerradas y posteriormente en los centros de estudio de trabajo, donde son utilizados para la ejecución de obras sociales, para la producción de materiales y reciben un ingreso en dependencia del trabajo que se realiza. Es decir, además de contribuir al proceso constructivo y además reinsertarse en la sociedad, ellos son beneficiados porque reciben salarialmente una recompensa por ese trabajo. Recientemente se ha estado utilizando también la alternativa del servicio militar en labores de la construcción. Esta experiencia la tenemos en 3 territorios del país con alrededor de 300 jóvenes. Esto permite una continuidad para los mismos jóvenes que fueron formados como obreros calificados y técnicos medios, que continúen desempeñándose en esa labor y concluido el periodo de servicio militar puedan reincorporarse a las propias empresas del ¿Esa experiencia dónde se está desarrollando? Esa experiencia se está desarrollando en Cienfuegos, en Santi Espíritu y en Varadero. Y se está monitoreando para extenderla a otros territorios del país. Esto se aprueba adecuadamente por el MINFAR y se concilia con las regiones militares de cada territorio en función de las posibilidades y los distintos llamados que se realizan para el servicio militar. Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar también en la solución del déficit de fuerza de trabajo que ha venido presentando el Ministerio es la cooperación entre entidades del propio sistema. Es decir, existen polos donde hay un mayor desarrollo constructivo que no cuentan con toda la fuerza que se requiere para enfrentar esos compromisos y es necesario mover fuerza de un territorio a otro. Por ejemplo, o podemos poner el ejemplo del caso de la construcción de la infraestructura hotelera en Varadero, que requiere por supuesto del apoyo de un grupo de territorio. Estamos hablando también de la construcción de viviendas en La Habana y en Santiago de Cuba, con el amplio plan
que está aprobado para ambos territorios. Y realmente son soluciones que se han ido buscando para ir solucionando este déficit. También es necesario comentar un tema en el que viene trabajando el Ministerio ya hace algún tiempo, y es el relacionado con el incremento de los ingresos de los trabajadores. Hace varios años el país aprobó para el Ministerio de la Construcción un coeficiente de interés económico social que permite incrementar un 50% del salario para el caso de La Habana y para el resto del país un 30%. Tenemos también el pago por los años del servicio, por años de servicio en el sector, que este pago permite incrementar el salario entre un 5 y un 10%. Y por último, el Ministerio ha estado concentrado en la incorporación de un grupo de empresas al proceso de perfeccionamiento empresarial. Ya hoy cuenta con un 88%, que también, a partir de los resultados que se muestren de su eficiencia, pueden acceder al pago adicional por este concepto. Las nuevas formas de producción y los nuevos actores que se incorporan al sector constructivo, ¿cómo forman parte de la estrategia de desarrollo hacia el futuro? Bueno, el sistema estatal del Ministerio de la Construcción, hoy poseedor de los principales medios de producción, está llamado a concentrarse en las grandes obras y en los programas estratégicos del país. Y tiene el reto también de obtener eficiencia en su gestión que le permita obtener utilidades y poder destinar parte de esas utilidades para la estimulación a los trabajadores, como está previsto en las directivas del Plan 2014. Y también las nuevas formas de gestión no estatales, estamos hablando de las cooperativas no agropecuarias, los trabajadores por cuenta propia, se van a insertar en el proceso de ejecución de obras. Ya el Ministerio, hoy el país cuenta con 24 cooperativas aprobadas para las actividades de construcción, se está esperando la aprobación de unas 34 más y se trabaja en el proceso de presentación de alrededor de 30 cooperativas. Nuevas expresiones también dentro de la economía cubana, especialmente en el sector de la construcción, con la creación de estas cooperativas. Suman fuerza, suman pues personas también dedicadas a este empeño y diversifica el sector de la construcción en nuestro país. Gracias, Lesbia, por estar con nosotros esta tarde. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. La construcción de viviendas en La Habana, la capital del país, también está recibiendo un impulso particular. Bernardo Espinosa nos ha traído a esta mesa redonda un reportaje sobre este tema. El programa de la vivienda en La Habana aparece entre las principales inversiones del país en el año 2013. En el programa se están utilizando varios sistemas constructivos. Se está utilizando el LH, el Gran Bloque, el Sandino, el Titan Steel. Se está utilizando el Preflé, el Gran Panel 4, el tradicional y un edificio Forza, que es el primero que hacemos en la capital de este sistema, de 30 viviendas, que también lo estamos ejecutando, que es la terminación de ese edificio en el mes de diciembre. Más de 10 grandes asentamientos residenciales son construidos en la capital. Otros, más pequeños, también se edifican. Estamos haciendo inversiones paulatinas en las tecnologías de prefabricado, que es un tema también, un elemento importante para lograr una calidad en las obras. Estamos haciendo un seguimiento con controles, dígase chequeo de obra, inspecciones a las obras, donde buscamos también en esas inspecciones, esos chequeos, la integralidad de todo el proceso productivo. Unos 3.000 constructores asumen estos proyectos.
El objetivo fundamental y final de este programa es desarrollar la ejecución de viviendas a lo largo de 4 años que permitan en el 2016 eliminar los núcleos familiares que viven en albergues hoy o que están en edificios con peligro de derrumbe. Directivos del sector señalan que este programa aplica nuevas formas de organización y gestión a pie de obra. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, hemos estado escuchando tanto desde Santiago como desde La Habana la aplicación de diversos sistemas constructivos para esta vivienda y me gustaría que el ingeniero Francisco, viceministro del Ministerio de la Construcción, pues nos ayudara a ampliar, a conocer un poco más, a ampliar nuestra cultura sobre los sistemas constructivos que se están aplicando en el país, qué beneficios o ventajas traen unos y otros y cuáles son hoy los que más presencia tienen en la construcción en el país. Bueno, buenas noches. La construcción de obras es un proceso complejo donde intervienen múltiples recursos financieros, recursos humanos, equipos, recursos materiales, los cuales se combinan entre sí para obtener una obra con el menor tiempo de ejecución posible, con la calidad requerida y los costos previstos. Sin duda, uno de los elementos que tributa a la disminución de los tiempos de ejecución son los sistemas constructivos, sobre los cuales ha trabajado la ingeniería. Los sistemas constructivos en Cuba se han direccionado fundamentalmente hacia el programa de la vivienda. Los más conocidos sistemas constructivos los podemos clasificar en sistemas tradicionales, sistemas semiprefabricados y prefabricados, la industrialización del sitio, que la abordaremos más adelante, y los sistemas mixtos. Los sistemas tradicionales son aquellos en que la estructura de la obra se funde en el lugar. Los cimientos, las columnas, las vigas, las losas entre piso y cubierta. Estos sistemas tuvieron un auge importante hasta los años 60. Ejemplo de ello fueron el edificio Foxa, el edificio de 23 y 26, que se terminaron en esos tiempos y que, bueno, perduran en la actualidad. La propia necesidad de ir acortando los tiempos fue llevando al desarrollo de sistemas constructivos semiprefabricados y prefabricados, que son aquellos donde la estructura de la obra se prefabrica, fundamentalmente muchas de sus partes fuera del sitio de la obra, que permite, bueno, menor espacio para trabajar, poder disminuir tiempos de ejecución. Entre estos, las tecnologías que tributan a este sistema están el sistema Sandino, que es un sistema de columnas y tabletas, sistema con el cual el país tiene hoy capacidades de construcción en todo el territorio nacional. Todas las provincias cuentan con tecnología Sandino para poder desarrollar este sistema. Otra tecnología que se tributa a este sistema es la tecnología Gran Panel. La tecnología Gran Panel también tiene gran diversidad en el país. Solo hay 4 provincias en las que no se cuenta. El sector de la construcción no cuenta con capacidades para ella, pero el resto de las provincias tienen capacidades constructivas de esta tecnología. Ejemplo de estos edificios que se están ejecutando con esta tecnología los tenemos en Santiago de Cuba, los tenemos aquí en La Habana en 51 y 84, en Concepción y línea de ferrocarril, en Primey y Final. Otra de las tecnologías que tributan a este sistema es el Titan Steel, que es una tecnología de base metálica que en la actualidad se está construyendo en el Cotorro un emplazamiento con 400 viviendas de esta tecnología. También en Santiago de Cuba se han utilizado una tecnología rápida que disminuye tiempo de ejecución, que asegura entonces poder terminar las obras en un menor tiempo. En la actualidad se está desarrollando en el mundo la industrialización del sitio. La industrialización del sitio está retomando la tecnología de fundición en el lugar. Sí, lo que existía hasta los 60 vuelve ahora como tendencia. Para aprovechar la flexibilidad que da en el diseño ese tipo de tecnología. Pero ahora con la incorporación de sistemas
de tecnología mecanizada, las bombas de hormigón, las grúas, sistemas de puntales telescópicos, los cuales tributan a que se pueda ejecutar en menor tiempo este tipo de edificaciones. Podemos estar hablando entre un 20 y un 30% del tiempo inferior a como se ejecutaba la tecnología tradicional. Y bueno, los sistemas mixtos es la combinación de estos sistemas que también se utilizan en algunas obras. Todos los sistemas son útiles. Nosotros tenemos que decir que todos los sistemas son útiles, depende de muchos factores. En este año, el año próximo y en los sucesivos, el país ha designado múltiples recursos para incrementar el programa de la vivienda, a partir de las propias necesidades que existen fundamentalmente en Santiago de Cuba y en La Habana. Fundamentalmente en estos dos polos, aunque hay también importantes cifras de vivienda en Holguín, en Pinar del Río, en el propio Guantánamo, las afectaciones del ciclón. Para poder enfrentar estos retos, pues necesitamos de utilizar todos estos sistemas. Y un concepto que estamos introduciendo, que es el de la vivienda económica. Con estos sistemas y este concepto de vivienda económica, pues enfrentaremos los planes de vivienda de los próximos años. Tenemos que decir, finalmente, podemos decir que las tecnologías constructivas tributan a la disminución del tiempo de ejecución de las obras. Y en ese empeño, por supuesto, está la capacitación que tengan las fuerzas constructivas para ir aplicando esas nuevas tecnologías. Ya vimos esos edificios en Santiago de Cuba y en La Habana que se están construyendo con las nuevas tecnologías, bonitos y en mucho menos tiempo, por supuesto, de construcción, y son parte de ese empeño que se está teniendo en el país precisamente para hacer avanzar este sector de la construcción. Gracias, Francisco. Gracias. Este jueves, en la Mesa Redonda, el sector de la construcción en Cuba, realidades y perspectivas, segunda parte. Directivos del Ministerio de la Construcción responderán a las inquietudes y opiniones de la población en la segunda parte de la Mesa Redonda, el sector de la construcción en Cuba, realidades y perspectivas, segunda parte, que será transmitida hoy desde las 7 de la noche por Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba. El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. Pero mañana, por supuesto, estaremos de nuevo aquí para responder sus interrogantes y opiniones. Y uno de los temas fundamentales cuando se habla de construcción es la calidad. El recurso humano es fundamental, la tecnología que se utilice, por supuesto, que agiliza o no esa construcción, pero lo más importante es la calidad, lo que queda hecho. Y ese es uno de los retos importantes que tiene el sector de la construcción en nuestro país. Viceministro Normando, ¿cómo se trabaja por incrementar la calidad de las construcciones en Cuba? ¿Cuáles son los retos fundamentales que tenemos en este campo? Mira, Randy, buenas noches y buenas noches a los televidentes y radiovidentes. No es un secreto para nadie la situación que presenta la calidad en el Ministerio de la Construcción, ni en el resto de las construcciones o el sector de la construcción en general. Realmente dista mucho de lo que necesita y desea nuestro pueblo, lo que hacemos y lo que producimos. Porque solamente no tenemos un problema de calidad en la ejecución de obras, también tenemos un problema de calidad en la producción de materiales. Influyen en esto, bueno, cientos de factores, decenas de factores, desde la falta de exigencia, que nosotros evaluamos como una primera identificación de control y exigencia por todos los factores que intervienen en el proceso, desde el más alto nivel hasta el obrero que ejecuta la acción en sí. Otra situación grave y complicada es la obsolescencia tecnológica. Nuestras plantas de prefabricado, nuestras plantas de asfalto ya tienen muchos años de explotación. Las realidades de un periodo especial, esta etapa, no ha permitido un desarrollo, aunque ya se están ejecutando varias acciones en este sentido. Y el otro tema fundamental también es la falta de oficio. Hay una falta de oficio que se considera hasta grave. Nosotros no hemos podido superar un primer golpe, que fue el golpe del periodo especial, donde por las razones que todos conocemos
muchos de nuestros trabajadores, la depresión que hubo en las inversiones en el país, tuvieron que emigrar a otros sectores de la economía. Eso nos debilitó notablemente en cuanto a personal calificado y sobre todo ejecutores de obra, o sea, la gente que dirige al trabajador en sí. En un proceso de recuperación en el cual se ha venido trabajando en la obtención de fuerza de trabajo calificada, ahora viene otro golpe, el cual no criticamos, pero que existe, que es el trabajador por cuenta propia y es el trabajador o la creación de las cooperativas. ¿Qué sucede con esto? Sucede que por mucho esfuerzo que se está haciendo tanto por el Ministerio de Educación como por el Ministerio de la Construcción en la formación de obreros calificados, ya Lesbia, la viceministra Lesbia daba algunos datos importantes que nos permiten a nosotros poder entender algo de lo que está sucediendo, o sea, una fluctuación de un 20% de la fuerza de trabajo y otro 20 y tanto que no regresa. O sea, algunos se mueven dentro del sector, pero hay otros que deserta del sector y no regresa. Estos jóvenes que nosotros recibimos, que los recibimos con mucho agrado, pero todavía no tienen la formación ni las habilidades ni la competencia necesaria. Y sucede el ciclo. Cuando estamos en ese proceso de recuperación de esa fuerza, de su formación, vuelve a desertar. Esto trae como consecuencia que se identifican y se aprecian por la población, sin mucho esfuerzo, efectos de calidad que son percibidos perfectamente. Las filtraciones son un problema en todos nuestros edificios o en casi todos. La situación que tenemos con el asfalto, el corrimiento de los asfaltos, las mezclas que no ligan bien, que uno es por obsolescencia y otro por no respetar la carta tecnológica que existe para la producción de asfalto, la calidad del hormigón, cuando usted aprecia por ahí una acera que queda con curvas, o sea que no hace falta tampoco ni mucho oficio para ver, y entonces ahí aparece la falta de exigencia y control sobre alguna de esas acciones. En la producción de materiales igual, hemos trabajado fuerte en eso, pero todavía la población que recibe estos recursos y que los paga y los compra en los diferentes centros de venta del MinSIN, también hay algunas quejas de algunas producciones que no salen con toda la calidad requerida. Ahora, todas estas son realidades que conocemos, que enfrentamos y que estamos trabajando en función de ello. ¿Cuáles acciones se están cometiendo en ese campo? Mire, nosotros tenemos, en primer lugar, tenemos una base normalizativa en el país que nos permite asegurar que nosotros tenemos normalizado y regulado todas las acciones de construcción. O sea, existe una base normativa y normalizativa que nos permite ejecutar las acciones como deben hacerse. Hay conocimiento de la tecnología y de cómo hacer las cosas. Perfecto. Entonces, trabajamos en la formación de personal para eso. La integración con las universidades para los estudiantes y su formación, que todavía tenemos acciones muy débiles, como es la participación de los jóvenes profesionales en las actividades de, vamos a decir, de ejercicio, ¿no? De visitar las obras, de dar las prácticas laborales en las obras. Eso nos está faltando, o sea, no es lo suficientemente fuerte. Por otro lado, nosotros también tenemos un grupo de acciones que hemos realizado con relación a la estrategia de calidad que tenemos implementada en el Ministerio, una estrategia de calidad clara, discutida, analizada en cada consejo de dirección. Están las visitas que está haciendo nuestro grupo de inspección estatal. Tenemos un grupo de inspección estatal que visita regularmente todas nuestras obras. Tenemos la dirección de normalización del Ministerio que todos los meses visita una provincia diferente. Se discuten y se analizan en cada uno de estos consejos de dirección las situaciones que se presentan, los efectos de la calidad sobre esos elementos que se están aportando allí y se están discutiendo y analizando. Se está trabajando fuerte en la acción, ¿no? En la acción. Eso trae como consecuencia después una discusión en el Consejo de Dirección del Ministerio de que cada provincia y cada delegado tiene que rendir cuenta de qué va a hacer en ese sentido. Se están haciendo inversiones por el mismo Ministerio, o sea, se trabaja en un grupo importante de inversiones en los molinos, sobre todo, en las canteras, para tratar de mejorar la granometría de los áridos, la calidad de los áridos, que es deficiente, con la cual se hace después la producción de bloques, se hace la producción de elementos de piso, etcétera. Se hace la producción de hormigón, que también tiene serias dificultades, aunque en este aspecto hemos avanzado ya discretamente. Correcto. Entonces, la otra actividad que nosotros estamos realizando es los sistemas de gestión de calidad. Nosotros tenemos ya 136 organizaciones del Ministerio que tienen algún sistema de gestión certificado. Y otro grupo menor que tiene certificado entonces medio ambiente,
Pero bueno, estamos centrando la situación en los sistemas de gestión de la calidad. Yo pude ver de cerca todo lo que se hizo, por ejemplo, en el trasvase, en la zona de Holguín, y la aplicación ahí de tecnologías, la calidad de esa obra, la manera incluso en que se hicieron adecuaciones tecnológicas a lo que allí se hizo, y que demuestra que hay conocimiento y hay posibilidades de hacer con calidad grandes obras monumentales como esa del trasvase. Así mismo es. Y otras obras que también se pueden mostrar como un ejemplo de recuperación en esta actividad. Yo creo que lo fundamental está sobre todo, como usted señalaba, en el tema también de la exigencia. Si no se exige, ya después es muy difícil solucionar el problema, ¿no? Bueno, pues ahí está también uno de los grandes retos, los retos que tiene la construcción en el país. Creo que el más importante, la calidad de las obras que se hacen vinculados a cómo seguir reforzando la capacidad constructiva del país, cómo seguir dotando de mejores tecnologías a nuestras construcciones y de cómo aprovechar y retener la fuerza calificada que el sector de la construcción en el país ha ido formando a lo largo de estos años. Son algunos de los elementos que integran, por supuesto, la realidad hoy del sector de la construcción. Hay muchos otros que se pudieran comentar, pero el espacio es limitado y hemos tratado de concentrarnos en los asuntos esenciales de lo que está ocurriendo hoy en el sector de la construcción. Mañana, de todas formas, estaremos de nuevo aquí y estaremos respondiendo a sus interrogantes, a sus opiniones, a las inquietudes que tiene sobre este sector, y podremos estar hablando de más realidades y de más perspectivas del sector de la construcción en Cuba. Le agradezco a los panelistas que me han acompañado esta noche, a los invitados que han estado con nosotros en el estudio, especialmente al ministro de la Construcción que ha estado con nosotros aquí esta tarde, y a ustedes los invito a que estén mañana de nuevo con nosotros. Esta noche también les hago extensiva la invitación para que nos siga a través del canal educativo 2, Mesa Redonda Internacional de Telesur, que hoy estaremos dedicando al aniversario 145 del grito independentista de Lares en Puerto Rico, y con la presencia en esa mesa redonda de la hija de Oscar López, el preso político más antiguo de este continente. Nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Me despido con las imágenes del día. Huelga general de nuevo en Grecia, los trabajadores griegos a la calle reclamando sus puestos de trabajo que van a ser eliminados en los próximos días y en las próximas semanas en ese país. Muy buenas noches.